¿Qué tal de nuevo? Vamos a empezar nuestra clase a través de arquitectura de software. Una vez que ya vimos el concepto, encontramos similitudes en lo que habíamos visto de los paradigmas de programación con lo que tendremos que hacer como arquitectos de software. Vamos a pasar a lo que vienen siendo los principios de diseño. Hemos hablado de diseño de software y arquitectura que son muy similares, que quizás podemos dividirlo en ciertos niveles, pero pues una cosa no va a excluir a la otra y por lo tanto vamos a iniciar esta sesión hablando de los principios SOLID, que vienen por las iniciales en inglés, que pues si bien es cierto, no son las mismas en español, pues bueno, sería principios, sonaría como sólidos, lo cual pues suena pues bastante bien, ¿no? Entonces, ¿qué son los principios o para qué nos sirven? Pues así como las reglas que nos dan los paradigmas, los principios SOLID nos dicen cómo ordenar nuestras funciones y estructuras de datos en clases y cómo entre ellas deben estar interconectadas. Esto no implica que porque mencionemos la palabra clase vamos a estar trabajando exclusivamente en software orientado a objetos. Simplemente estamos hablando de cómo denominar lo que vienen siendo las funciones, es decir, lo que usamos a veces en las clases como métodos, y los datos o estas variables, estructuras que nos están pues dando información, ¿ok? Entonces todo sistema de software tienen estos grupos, se llamen o no se llamen clases. Entre los objetivos que tenemos con estos principios, vamos a crear entonces estructuras de nivel intermedio que sean tolerantes a cambios, que sean fáciles de entender y que sirvan como base de los componentes que van a ser usados en múltiples sistemas de software, o sea, en diversos desarrollos que vamos a hacer con el paso del tiempo. Cuando hablamos de un nivel intermedio, nos referimos a principios que aplicamos eh, a nivel modular. Si nosotros como programadores estamos haciendo componentes que nos van a servir pues para su reutilización. Y bueno, mencionamos los principios SOLID, que estos inician a finales del siglo pasado, en los años 80, pero toman fortalezas, se estabilizan con ciertas, digamos, desarrollo a principios de los años 2000. Y como les mencionaba hace un momento, pues Solid viene de las iniciales de ciertas palabras en el idioma inglés y estos son la S porque estamos hablando de single o principio de responsabilidad única, que en inglés como pueden ver es SRP. Cuando estamos hablando de la O, de open, que principio de abierto y cerrado, OCP, la L por Liskop, que menciona el principio de sustitución y viene por la letra de LSP, de ese principio. La I por la interface o interfaz del principio de segregación precisamente de ellas, ¿no? Que es ISP. Y la D de dependencia o dependence, el principio de inversión de dependencia. Muchos de estos conceptos ya los mencionamos cuando hablábamos de los tres paradigmas, pero aquí los vamos a retomar ahora hablando como ellos, eh, perdón, hablando como principios, ¿no? Y vamos a iniciar por el primero, de la letra S, que es el principio de responsabilidad única. Cuando hablamos de que alguien tiene que hacer una sola cosa, muchas veces asumimos que hacer muchas, si estamos hablando sobre todo de personas, pues vamos a terminar haciendo todas, pero ninguna bien. Pues bueno, más o menos digamos que lo podemos aterrizar así, pero no estamos hablando de que una clase va a ser simplemente un cálculo y ya. Si hablamos de una función o esos métodos que conserva esta clase, pues sí, pero el principio no implica solamente eso. Se refiere a que un módulo va a ser responsable a un usuario o una parte interesada, y cuando hablamos de partes interesadas nos referimos a los stakeholders. El usuario o parte interesada puede referirse entonces a un grupo de personas, es decir, los usuarios que va a tener pues cierto módulo, ¿no? En cierto sistema. Entonces el módulo es un archivo fuente, o de código fuente, pues, o bien un conjunto cohesivo, o sea, integrado de funciones y estructuras de datos. Una buena forma de entender este principio es ver unos síntomas que pueden llegar a ser violados y los vamos a ver a continuación. Por ejemplo, tenemos una clase empleado
que es muy común que al ser una persona, pues bueno, podemos hacer varias instancias que sabemos heredan pues sus características, sus métodos o sus funciones y por lo tanto esta clase empleado pues resulta que tiene tres métodos, que el primero viene en la figura de inglés por la bibliografía, pero se refiere a calcular pago, a reportar horas y a guardar. Entonces, en esta clase está muy susceptible a violar este principio de responsabilidad única porque estos métodos resulta que se pasan a tres actores muy diferentes. Con tres actores diferentes me refiero a estos tres monitos que podemos ver con las tres letras CFO, COO y CTO. Cuando hablamos entonces de qué hacen estos métodos, pues podemos decir así a simple vista que cuando hablamos de calcular el pago, vamos a estar hablando del departamento de contabilidad, lo cual reporta al director de finanzas, que viene siendo el que dice CFO, de Chief, ¿no? Finance. Eh, el de reportar las horas, estamos hablando quizás del horario que identifican las personas de recursos humanos y se reportan al director de operaciones, que sería al COO, ¿no? De Chief Operative, ¿ok? Operations, perdón. El de guardar entonces, que viene pues sin mayor detalle, entonces podemos entender que son cambios que quizás les sirvan a los administradores de las bases de datos, por lo tanto, le correspondan al director del aspecto tecnológico de tecnologías, que es el Chief of Technology, ¿ok? De la organización. Entonces, resulta que estos tres métodos, en esa misma clase que se está heredando a las tres diferentes usuarios, puede ocasionar que las acciones financieras, es decir, estas donde estamos generando el pago, se puedan llegar a afectar a las operativas cuando están compartiendo funciones que aparentemente son compatibles, pero cada departamento puede ver de distinta forma. Es decir, si estamos viendo el total de horas de un trabajador, quizás cuando estamos hablando de cuestiones de pago y cuando estemos hablando en cuestiones de roles para recursos humanos, el cálculo se haga de forma distinta. Entonces, modificar en un lado, es decir, digamos que tenemos dos equipos en dos módulos que compartimos pues esta biblioteca de funciones o de módulos, perdón, de métodos, eh, el que está operando la parte operativa decide un cálculo para hacer estos reportes de horas. Pero resulta que utilizan el mismo método que utiliza la parte de recursos humanos y pues no se contempla o no se llega a un acuerdo en el momento de hacer un cambio y se realiza en uno de los dos lados. Lo que va a pasar es que como comparten este mismo método, esta misma función, pues van a calcular la hora con esta actualización. Sin embargo, no es la forma en que lo ve el otro departamento y para el momento en que encuentren que estuvo una falla o que no estuvo coordinado este movimiento de las horas, pues quizás pueda ser demasiado tarde y implique mucha corrección el volver a retomar dónde fue este aspecto y pues todos los datos que metió este ruido o hizo esos malos cálculos para que nuestro sistema pues siga funcionando, ¿no? Entonces implica muchas correcciones, puede ser un error pues bastante grave. Por lo tanto, el principio de responsabilidad única no nos dice precisamente que haga o solamente el reporte de horas o solamente guardar o solamente el, el pago, sino nos dice que, bueno, vamos a separar el código dependiendo de los actores o el tipo de usuarios que interactúan con todos los módulos. Es decir, si lo vamos a compartir entre ellos, bueno, pudiéramos pensar que van a usar este reporte de horas, pero en el momento en que detectemos que uno los utiliza de una manera y otro de otra, pues es momento de separarlos, ¿no? Entonces, por eso decimos, la responsabilidad de esas horas no son las mismas que la responsabilidad de las otras horas, ya que corresponden a distinta área, ¿no? Bueno, entonces pasamos al principio open close o abierto cerrado, que se acuña en 1988 por Bertrand Meyer. Este principio nos dice
que un artefacto de software debe ser abierto para extenderse, pero cerrado para modificarse. Quizá nos pueda sonar entendible, pero lo que refiere esta oración que tenemos aquí arribita es que los sistemas de software sean fáciles de cambiar. Ya lo habíamos mencionado desde un inicio, cuando estamos hablando precisamente de la arquitectura de software. Entonces debe estar diseñado que permita que el comportamiento o lo que esperamos que haga nuestro sistema pueda ser cambiado claramente al agregar nuevo código, pero esto no implique devolvernos a todo lo anterior, es decir, dejarlo lo más preparado posible para que no nos dañe lo que ya desarrollamos. Y bueno, como mencionamos desde el inicio, lo comentábamos, pues esta es una de las razones fundamentales para estudiar la arquitectura de software. Si los requerimientos nos fuerzan a hacer cambios masivos, entonces la arquitectura seguramente tiene algún fallo. Quiere decir, no lo pensamos o no lo planeamos bien desde un inicio. Imagínense entonces que un sistema muestra un resumen financiero en una página web. Entonces tenemos pues una interfaz donde está mostrando quizás una tabla, o sea, un dashboard o alguna forma de reportear números, donde los datos pues puede uno navegar hacia arriba y hacia abajo, son desplazables y cuando estamos detectando que hay números negativos, pues para hacerlo más llamativo, sobresaliente, lo vamos a poner en rojo, ¿ok? Pues bueno, hasta aquí estaba el desarrollo, pero resulta que en este sistema las partes interesadas, ya sea el cliente, entre los analistas, y finalmente pasan al arquitecto, le piden que la misma información también salga en una impresora, pero esta impresora resulta que es blanco y negro. Entonces no nos va a servir de nada poner el color en rojo, porque a lo mejor sí se alcanza a distinguir un poquito más tenue, así como gris, pero para que no haya confusiones, vamos a hacer una interfaz distinta, vamos a tener pues otra forma de desplegar estos resultados que van a ser con sus números de página, con su encabezado, sus pies de página, las etiquetas por columna, pues lo normal, ¿no? Pero los números negativos no van a estar en rojo, decíamos, van a estar entre paréntesis. Entonces, ¿qué implica esto? Necesitamos, obviamente, hacer nuevo código porque no lo teníamos contemplado, pero ¿hasta dónde se necesitará este desarrollo? Pues bueno, si estamos utilizando la arquitectura de software, nuestra obligación es reducir la cantidad de código al mínimo posible. Si menciona aquí el autor, pues lo ideal sería cero, pero obviamente un nuevo desarrollo es imposible que requiera pues cero, ¿no? Ninguna línea. Pero ¿cómo podemos lograr entonces hacer esta otra variante de la muestra de estos resultados? Pues vamos a separar las cosas pues a distintas situaciones con el principio que veíamos atrás, ¿no? Vamos a organizar las dependencias entre ellas, en el cual también implica un poquito de otro principio que veremos más adelante. Si se fijan es el que tiene la letra D, entonces va a pasar al último. Y por lo pronto aplicamos el principio de responsabilidad única, decíamos, ¿no? Tendremos entonces un flujo de datos similar al siguiente, donde, bueno, tenemos los datos representados en este rectángulo, que pasan a un proceso de análisis, el cual nos hace pues, los cálculos necesarios para llegar a hacer un reporte de datos financieros, que es otro rectángulo, ¿no? A partir de aquí, entonces, normalmente llevábamos a hacer un reporte web, que es el que mencionábamos en una página, donde tenemos a lo mejor en una tabla o cualquier formato, ¿no? Pero entonces hasta aquí distinguiríamos otra función que está por separado. Es decir, no vamos a meternos con el mismo reporte web, sino a partir del mismo reporte financiero que tenemos en el bloque atrás, hacer o agregarle esta otra dinámica de hacer el reporte impreso, ¿no? Y por eso vemos que se divide en dos. Pues bueno, ya que separamos estas responsabilidades de calcular los datos y presentarlos, estamos organizando las dependencias para asegurar que los cambios que tenemos o que vamos a hacer para hacer el reporte en la impresora, pues no nos van a modificar el cambio o más bien el código y toda la lógica que tenemos para el reporte en web, ¿no? De esta forma aseguramos que el comportamiento pueda extenderse sin deshacer pues, la modificación. Es decir, lo que ya teníamos no lo vamos a alterar. Apenas que el requerimiento no lo indique,
pero en este caso pues no es necesario. Entonces, para ello podemos particionar todavía estos procesos en clases y separar estos en componentes. Y bueno, aquí tendríamos uno a muy gran detalle de lo que tendríamos ya en un desarrollo pues más completo. Si se fijan, en la parte derecha tenemos lo de las bases de datos, donde tenemos pues un mapeador de estos datos que pasan a una interfaz y tenemos este componente que es el que dice interactor. Pues bueno, es el que realiza pues todos los cálculos necesarios que nos sirven para generar este reporte y a partir de ahí pues vemos en la parte controlador en donde menciona entonces el reporte cómo va a estar listo para presentarse y entonces tiene una interfaz intermedia entre la presentación que vemos al lado izquierdo como screen o en la pantalla, que correspondería al reporte en web, y en la parte derecha al reporte impreso, ¿no? Entonces, vemos que tienen subbloques donde mencionan la DS como datos y las I como interfaces, pero pues vamos ahorita a mostrar un poquito más sencillo. Esto solamente es para hacer un ejemplo pues más completo, que finalmente cada uno de las presentaciones, tanto pantalla como impreso, pues nos da un resultado en una vista, que puede ser la vista de web y la vista en PDF, ¿no? O bien una impresora. Pues bueno, aquí tenemos separados en bloques y entonces lo que queremos hacer es proteger que un código no sea modificado. El que nos interesa entonces es que al hacer un nuevo reporte en impresora o en PDF, se proteja el controlador de reportes de cambios. Es decir, no porque hagamos un nuevo reporte va a cambiar la forma en que administramos los datos. Y a su vez queremos proteger los presentadores de las vistas. Es decir, si nosotros queremos cambiar a lo mejor una columna en el reporte, a lo mejor un color, pues bueno, que no nos afecte la forma en que nos está arrojando pues el formato. Es decir, estamos subdividiendo de tal forma que tampoco queremos que el que nos hace los cálculos y que conecta directamente con la base de datos, pues sufra tampoco ninguna alteración, ¿no? Entonces podemos decir que para proteger el componente A de cambios en uno B, el B debe depender del A. Por eso tenemos una especie de flecha, si se fijaron, ahorita la vamos a retomar. Entonces el interactor o el que hace toda esta manejo principal de los datos está en la mejor posición para explicar este principio abierto-cerrado, ya que los cambios en la base de datos o sus controladores o los presentadores o las vistas que están sucediendo a partir de él, pues no van a afectarle, ¿no? ¿Por qué tiene esa posición privilegiada? ¿Por qué decimos que el interactor pues es el que no debe cambiarse? Pues es el que contiene las reglas de negocio, y lo habíamos visto también en la última parte de los paradigmas. Estábamos hablando pues precisamente de la inversión de dependencia que vamos a retomar pues más tarde. Y finalmente pues si se fijan los bloques que teníamos acá a detalle, los estamos poniendo simplemente en una vista de componentes donde tenemos pues esta relación unidireccional. Las flechas nos están llevando, es la dependencia pues, pero nos están llevando al que tiene que ser, digamos, el personaje principal o el actor principal, que es el interactor, decíamos. Si cambia algo en la base de datos, el interactor tiene que estar preparado para recibir la información en cierto formato y poderlo interpretar de tal forma que le arroje al controlador pues estos datos y que éste a su vez pues los lleve a presentar en sus distintas formas, ¿no? Pudiéramos tener otro derivado que nos presente pues a lo mejor en un ticket, un reporte concentrado, pues bueno, no tendría por qué tener cambios este controlador financiero, sino simplemente hacerle una ramificación y claro que mucho menos cambios en el interactor, ¿no? Para no hacer el video tan largo, lo vamos a dejar en dos partes. Eh, Finalizaríamos aquí en este principio abierto cerrado, en el cual estábamos implicando entonces que un desarrollo pueda extenderse sin la necesidad de modificar, por lo menos en tanta medida, lo que ya tenemos definido, ¿no? Por lo tanto, el impacto y el mantenimiento pues va a ser reducido en gran parte, ¿no? Entonces lo vamos a dejar hasta aquí, vamos a continuar en otra sesión, ¿no? Hasta luego.